nuestras Biblias, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 1 al 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 1 al 17. El tema del mensaje en esta mañana: las credenciales del rey. Las credenciales del rey. Mateo 1, 1 al 17. Nos dice así la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón, y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre, Betsabé, había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Jorán, y Jorán de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz, y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón, y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliaquín, y Eliaquín de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquín, y Aquín de Eliú. Eliú fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana oramos, Señor, para que en tu gracia nos concedas escuchar tu palabra a través de una correcta exposición de esta palabra que hemos leído, que nos lleve, Señor, a valorar, a tener en alta estima lo que son estas credenciales de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pedimos, Señor, que en estas festividades de fin de año, nuestros corazones henchidos de esa manifestación gloriosa de Cristo a nuestros corazones como tal, nos lleve a proclamar a todo el mundo, toda persona que nos encontremos en el camino, estas verdades de que Él es el Rey de la Gloria, que ha venido, se ha manifestado en el mundo para dar salvación a todo aquel que cree en Él. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, yo me acuerdo cuando yo era niño, esa expectativa que tenía el día 24 de diciembre, no tanto por la comida, sino que esa era la noche antes de recibir los regalos que acostumbraban mis padres a compartir. Y no podía ni siquiera dormir de pura emoción, ¿verdad? Esperando eso. Y había veces que hacíamos con mi hermana ese compromiso de no dormirnos para ver cuando, porque siempre sabíamos que
eran los padres quienes entregaban el regalo para ver cuando ellos pusieran el regalo en la habitación, en la cama, pero siempre nos dormíamos, así que siempre salíamos perdiendo, siempre salíamos perdiendo. Pero ha pasado el tiempo, mis hermanos, luego de eso, y algo de esa ilusión de aquellos años ya se ha desvanecido según hemos crecido. La inocencia que teníamos en la infancia pues se ha perdido y la vida se ha vuelto más seria, más preocupante. Cada Navidad que pasa nos recuerda que la vida es corta, ¿verdad que sí? Una Navidad más es una Navidad menos que nos corresponde celebrar. Las actividades de fin de año aún nos proporcionan cierta satisfacción porque al menos son un alivio a la rutina diaria del trabajo, pero aún así sabemos que ya estamos restando años a nuestra existencia. Sin embargo, mis hermanos, no hay razón por la que no podamos disfrutar más y más de la Navidad con cada año que pasa. A fin de cuentas, cuando Jesús nació en Belén hace casi de eso ya 2000 años, nadie tuvo mayor alegría por este nacimiento que dos ancianos. ¿Quiénes eran? Simeón y Ana, quienes estaban allí esperando ese acontecimiento y esa promesa de redención. Ahora bien, ¿qué es la Navidad? Bueno, la Navidad es precisamente la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, el recuerdo del hecho más trascendente de toda la historia. Dios se hizo hombre a fin de traer salvación a una humanidad perdida. El secreto de disfrutar entonces la Navidad este año más que nunca y con alegría creciente hasta la vejez, hasta la muerte, está precisamente en conocer auténticamente la salvación que Jesús vino a traernos. Esa debe de ser, ese es el secreto para el creyente. Muchos celebran la Navidad sin siquiera pensar en Él, en Cristo. Su nacimiento no es más que un pretexto para la diversión. El mundo está lleno de eso. República Dominicana está lleno de eso. Y se llevan de todo ese tipo de diversión hasta que dure la fiesta, ¿verdad? Pero luego que termina la fiesta, luego que terminan las fechas festivas, pues todavía sigue esa insatisfacción, ese corazón vacío en esas personas, aunque quizás no lo reconozcan verbalmente a los demás. Entonces, cuando nuestra celebración, esa celebración social que nosotros celebramos en esta fecha corresponde a una realidad espiritual, cuando la razón por la que Jesús ha nacido se ha cumplido en nosotros, cuando el niño que nació en Belén es nuestro verdadero Salvador personal, entonces la verdadera felicidad de la Navidad no mengúa con el transcurso de los años, sino que van en aumento. Cada año que pasa no representa el acercamiento del fin, sino el cumplimiento pleno de la salvación, que es la esencia misma de nuestra Navidad. Amén. Entonces nosotros aquí hemos leído esta genealogía que comienza con estas palabras: libro de la genealogía de Jesucristo, y sigue con una larga lista de nombres. Y nada más verla, entonces solemos pasar rápidamente al versículo 18, donde empieza la acción narrativa. Y nosotros suponemos que el árbol genealógico de Jesús pues va a tener poco interés. Sin embargo, por algo será que Mateo comienza con su evangelio con una genealogía. Si nosotros vamos a comprender bien su mensaje, nosotros debemos de entonces tomar esta genealogía también en serio. Nos costará un poco de estudio, claro está, nos costará un poco de esfuerzo, nos costará un poco de concentración, pero valdrá la pena conocer acerca de esta genealogía. Y desde la primera frase del evangelio, Mateo quiere que nosotros veamos que Jesús es el rey, mejor dicho, es el Cristo, el Mesías, aquel ungido que Dios había dicho por medio de los profetas que ocuparían el trono de David y reinarían en nombre de Dios mismo. Mateo no vacila en llamar a este protagonista de la historia como Jesucristo. Es decir, Jesús el Rey, Jesús el Mesías. Desde la primera frase, Él nos recuerda las pretensiones reales de Jesús. Jesús es el Rey, el ungido. Eso es lo que significaba ese término Cristo en griego, que viene del hebreo Mesías, que significa ungido. Y solamente quienes eran ungidos en el Antiguo
en el antiguo Israel eran los reyes y los sacerdotes. Jesús el rey, Jesús el ungido. Pero no basta con afirmarlo, hace falta demostrarlo. Entonces los primeros capítulos de este Evangelio de Mateo no solo nos presentan al personaje del rey, también nos ofrecen evidencias para convencernos de que el hijo del carpintero es precisamente ese Cristo esperado, es ese Mesías esperado, y eso nosotros lo podemos ver en esos primeros 4 capítulos de Mateo. Así que yo le invito a que usted lo pueda leer, tomarse un tiempo para leer estos 4 capítulos. Entonces, ese Cristo no había de aparecer en la tierra sin preparación, inesperadamente. Por las Escrituras, los judíos sabían que su llegada sería la consecuencia de un proceso histórico de inspiración divina meticulosamente preparado. No sería una casualidad. Entonces, cuando Mateo subraya esa genealogía en esas dos figuras que presenta acá, Abraham y David, Mateo nos recuerda que este camino histórico tuvo su origen en la historia de Israel y especialmente en las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Esas promesas hechas por Dios a su pueblo a través de estos ancestros. Además, el Antiguo Testamento había establecido con toda claridad que el Cristo nacería de la simiente de Abraham, que nacería de la casa de David, de esa casa cuya autoridad real había desaparecido cuando el pueblo de Israel había sido llevado deportado a la Babilonia o por Babilonia también. Así pues, para los judíos era necesario que el Mesías naciera de cierto linaje, de cierta manera predeterminada y en cierto lugar específico. Así era que lo esperaban los judíos en aquel entonces. A nosotros como personas del siglo XXI nos cuesta, vamos a decir, mucho apreciar la importancia de tantas profecías y de tanta genealogía. ¿Qué más nos daría a nosotros pensar si Jesús nació de Ege o de cuál persona, verdad? Pero para nosotros es relativamente fácil llegar a esas conclusiones, pero debemos de entender que para el pueblo judío habían ciertas características que habían sido dadas y que el pueblo judío estaba esperando en base a esas señales de cómo habría de manifestarse ese Mesías. Entonces esas características que nosotros vemos en Jesús son características que no se iban a dar por casualidad, de manera fortuita. Es decir, nacer de una virgen, nacer en Belén, ser descendiente de Abraham, de David, y luego cuando es niño ser llevado al exilio en Egipto, y luego cuando regresa establecerse en Nazaret. Solamente una sola persona podía reunir esas condiciones, y ese precisamente es Cristo. Entonces esos hechos del nacimiento, de la infancia de Jesús, indican desde el primer momento que era una persona especial, con un fuerte significado histórico y espiritual. Quizás no para nosotros en nuestro tiempo, pero sí para los judíos de ese entonces. Entonces no nació como un ser humano más. Su nacimiento fue el resultado de preparativos divinos en la historia de Dios orquestando, ¿verdad? En el tiempo Dios orquestando todas las cosas para su gloria. Muchas personas piensan que Jesús fue un profeta más. Dicen que el mensaje de amor y de hermandad es digno de aceptación, pero no se preocupan por las circunstancias de su vida. Y los detalles de su nacimiento para ellos son superfluos, es decir, sin ninguna importancia. Pero nosotros vemos aquí que Mateo pone mucho énfasis en esos mismos detalles y los hace con propósitos y con razón. Él quiere demostrar que el camino de Cristo fue preparado desde hacía mucho tiempo antes y que por lo tanto tenemos que verlo no como un profeta más, sino más bien como alguien único enviado por Dios mismo. Y ahora nosotros como cristianos sí debemos de hacer ese énfasis. Ese énfasis tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos la corriente de los liberales que están
permeando hasta la iglesia evangélica de nuestros tiempos, nosotros negamos la evidencia que Mateo nos presenta en su evangelio. ¿Y cuál es esa evidencia? Que cuando Jesús era un niño incapaz de tomar decisiones por su propia cuenta, Dios actuaba e intervenía para cumplir, como dice Lucas 24:27, lo referente a él en todas las escrituras. Amén. Entonces, ahí, aparte de eso, ¿verdad?, de que todo fue obrando conforme a lo que Dios ya había hablado en su palabra, nosotros también tenemos la autoridad de Cristo. Si Él solamente es un profeta, un filósofo entre muchos, nosotros no tenemos ninguna obligación de escucharle más que a cualquier otro, ¿verdad? Pero si fue enviado por Dios, si Dios mismo hizo que se fueran cumpliendo todas las profecías acerca de Él, entonces nosotros no podemos permitirnos el lujo de no escucharle. No podemos permitirnos el lujo de no escucharle. No nos olvidemos que para la mentalidad judía estas eran evidencias tan serias y trascendentes que pudieron llevar a un malvado rey llamado Herodes a ordenar la matanza de niños inocentes, solo en base a esas profecías que habían escuchado le habían dicho los sacerdotes de aquel entonces cuando los magos de Oriente se presentaron delante de él. Mire hasta dónde era la importancia que le daban a estas profecías. Entonces, la autoridad de Cristo en la tierra no se basaba, en primer lugar, en sus propias ideas acerca de sí mismo, sino en la verdad intrínseca también de su enseñanza. Se basaba en una situación histórica, una situación real, esa preparación divina de un camino mesiánico cumplido hasta la letra en la circunstancia del nacimiento y la vida de Jesús. Mis hermanos, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, estamos leyendo cosas que se hablaron 500 años antes, 400 años mínimo antes de estas cumplirse. Ya habían transcurrido alrededor de 400 años cuando el último profeta, Malaquías, había escrito sus profecías. Y mire que cuando usted ve aquí que constantemente en los evangelios siempre dice para que se cumplieran las profecías, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, para que se cumpliera que... Óigame, mis hermanos, solamente ese Dios soberano podía estar cumpliendo todas las cosas que nosotros vemos al pie de la letra. Jesús no tuvo el propósito de instaurar un nuevo sistema religioso, solamente el propósito de él era cumplir ese sistema que ya había sido profetizado siglos antes. Él no fue un innovador sin precedentes, sino el mismo Hijo de Dios enviado para realizar los propósitos predeterminados del Padre. Entonces, esas circunstancias del nacimiento de Cristo son evidencias que nosotros como cristianos no podemos descartar sin haberlas estudiado seriamente. Entonces, así nosotros podemos ver cómo esta genealogía con la que Mateo comienza su evangelio no es sencillamente una mera lista de nombres sin interés para nosotros, sino más bien la prueba histórica de que Jesús de Nazaret cumplió con ciertos prerequisitos del Mesías, de que nació en primer lugar del linaje de Abraham, de la casa real de David. Y para establecer la autenticidad de su mesianismo, mejor dicho, tan importante es que haya sido hijo de Abraham y de David, como también fue engendrado por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora bien, entonces esas credenciales que uno necesita para poder ser el Mesías no dependen tanto del nacimiento, sino como también de la paternidad. ¿Quién era el Padre? Y ese énfasis sobre la paternidad es bien patente en el capítulo 1. Nosotros vemos esa palabra que dice fue padre, aparece al menos, mal contado, yo solamente lo conté así someramente, al menos 19 veces en los primeros 16 versículos de esta versión. Puede ser que en otra, en la Reina Valera aparece engendró. Y en el texto griego eso es aún más evidente. En el texto griego nosotros vemos varias palabras traducidas de distintas maneras en diferentes versiones castellanas
que tiene la misma raíz etimológica de fue padre o engendró. Tal es el caso de la primera frase que aparece en el Evangelio, el verso 1, donde aparece la palabra genealogía, el libro de la genealogía, que es una traducción moderna de la conocida palabra griega Génesis, que significa principio. Y seguramente al utilizar esa frase, Mateo tiene en mente las otras ocasiones en las que se emplea en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo en Génesis capítulo 5 verso 1 nosotros podemos ver que dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Entonces conviene que este Nuevo Testamento comience precisamente con las genealogías del postrer Adán, que es Cristo Jesús. Entonces el tema de Mateo es el engendramiento de Jesús. Y es el engendramiento, como fue engendrado, que casi provoca la separación de José y María. No sé si usted ha leído esa historia. Es sobre ese engendramiento que el ángel le da explicaciones a José. Note que la palabra engendrado vuelve a aparecer en el verso 20 de este capítulo 1. Esa profecía de Isaías citada por Mateo en el verso 23 tiene que ver con la concepción, no con el nacimiento. Y esa es la explicación sobre el engendramiento que permite que José reciba a María por esposa. ¿Por quién fue engendrado este niño? Por el Espíritu Santo, amén. Entonces los versículos 18 al 25, aunque inicialmente nos parecen la parte más interesante del capítulo, en realidad no son más que una continuación de las generaciones de Jesús. Una explicación de por qué Mateo, al llegar a la generación de José, en el verso 16, no puede decir Jacob fue padre de José y José de Jesús, siguiendo la misma fórmula que ha empleado en los versículos anteriores, sino que tiene que emplear otra más complicada. Como dice, Jacob, fue padre de José, el marido de María, o engendró, como dice la Reina Valera, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, estos versos 18 al 25 son una extensión lógica de la genealogía, más que con el comienzo de alguna nueva acción. Entonces, este primer capítulo tiene que ver con eso, con las generaciones, paternidad. Todo se relaciona aquí con el linaje físico de Jesús y la manera en que fue concebido. Y es así como hemos dicho, porque Mateo quiere presentarnos, ¿qué cosa? Las credenciales de Jesús y darnos las evidencias de su mesianismo. Eso es lo que él nos quiere, eso es lo que nos quiere presentar. Es como si Mateo nos dijera, miren, aquí ustedes tienen el libro de la genealogía de Jesús el Rey. Y la primera evidencia que propongo a favor de su mesianismo es que él era el hijo de David, hijo de Abraham, con lo cual podéis comprobar, estudiando la genealogía, que os escribo a continuación. Amén. No fue coincidencia, mis hermanos. No fue coincidencia que Mateo remonte esta genealogía a Abraham. Nosotros leemos una genealogía paralela en Lucas, y ahí Lucas remonta esta genealogía a Adán. Y los comentaristas con mucha razón dicen que los diferentes destinos que tenía tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas. Mateo fue dirigido a los judíos, mientras que Lucas fue dirigido a un pueblo gentil. Entonces, Lucas comienza con su genealogía por los inicios de la humanidad, y Mateo, al escribir para los judíos, comienza con su genealogía para el inicio del padre de la nación de Israel, Abraham. Y es bueno hacer una aclaración también, es que Lucas narra su genealogía partiendo de María, la madre de Jesús, mientras que Mateo parte su genealogía de parte de José, el padre de crianza de Jesús. Por eso hay unas variaciones en esas genealogías que yo le invito a que usted pueda
también entender. Usted sabe que en Génesis, en repetidas ocasiones, Dios bendijo a Abraham, prometió bendición a Abraham. Y en cada caso, Dios, en el libro de Génesis, donde nosotros encontramos esas bendiciones, por ejemplo, en Génesis 12, Génesis 13, 15, 17, 18, 22, en cada caso Dios le está indicando que todas las naciones serían benditas a través de Abraham. Y en varios casos se le dice explícitamente que esa bendición llegaría a través de su simiente, a través de la simiente de Abraham. Entonces, por esa fe, por esa obediencia a la palabra de Dios, Abraham fue escogido para ser el padre de aquel que había de traer bendición divina a todas las naciones. Amén. Ahora bien, ¿qué nos ocupa a nosotros en este aspecto? ¿Qué nos ocupa a nosotros como creyentes que no somos judíos y que no tenemos esa descendencia física de parte de los judíos? Pues nosotros podemos encontrar que en el caso de Pablo nos aclara esa interacción que nosotros debemos de tener con la palabra de Dios y el aspecto de Abraham como el padre de la fe. Pablo en Gálatas capítulo 3 nos dice a nosotros que cuando Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, él lo estaba diciendo ese término en singular. No estaba hablando de la nación de Israel como un pueblo, sino que estaba hablando en sentido singular como uno que vendría de la simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham. Y ese sería Cristo. Esas promesas de que en Abraham, en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, se cumplen precisamente en Cristo. Dios bendecirá a las naciones a través de ese Mesías que es Cristo. Y esas bendiciones son cumplidas en Cristo. Cuando las naciones se abren, reciben a Cristo como su Señor y Salvador, entonces son benditas. Esas bendiciones se cumplen en ellos. Los judíos reconocían que ese cumplimiento de que ese reinado no tendría fin, que se le dio a David, al rey David en su tiempo, tenía cierto cumplimiento en Salomón, pero los judíos sabían que ese cumplimiento no había sido a cabalidad. Ellos sabían que llegaría un tiempo en futuro, un tiempo perfecto, donde en el Mesías se cumpliría esa promesa de que ese rey gobernaría sobre toda la tierra, y esa promesa se cumple en Cristo y todavía está por cumplirse. Ya Cristo ha comenzado a reinar en los corazones de aquellos que le han recibido como su Señor, como su Salvador personal, pero todavía falta por cumplir ese gobierno mundial que ha de manifestarse sobre esta tierra en un tiempo no muy lejano, donde Cristo tomará gobierno y donde nos dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Damos gloria y honra al Señor, que ya nosotros comenzamos a doblarnos, a inclinarnos, a adorar, a exaltar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Damos gloria y honra al Señor porque ya le está gobernando en nuestros corazones. Yo espero que sí, los que estamos acá, ¿verdad? Y todo el que pueda escuchar esto. Esa promesa, esa profecía fue dada en labios del profeta Isaías. Isaías capítulo 11, verso 1 y 2, donde nos dice: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y también Jeremías 23:5 dice: vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, y actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Y también Ezequiel capítulo 34, verso 23 al 24 dice: entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado.
Entonces, esas profecías que hablan acerca, así, por ejemplo, aquí en Ezequiel de David, es tipo de Cristo. Están teniendo esa aplicación en un futuro no muy distante, porque nosotros esperamos que esto ya pronto ha de terminar, en un futuro no muy distante, donde ese siervo David que hace referencia es ese Mesías que habría de venir siglos después de que Ezequiel lo profetizó. Amén. Entonces nosotros como creyentes somos llamados a proclamar que este Jesús se ha manifestado acá en la tierra, que este es que reúne las condiciones que necesitaba tener para poder ser llamado el ungido de Dios. Que así como el pueblo de Israel tenía la palabra de Dios, a nosotros se nos ha dado esa gran responsabilidad de recibir este evangelio como tal, estas credenciales de este gran rey, de este gran Señor que está trabajando en nuestro corazón y de que igual forma invita a los pecadores a llegarse a Él. Esa es la invitación. Eso es lo que nosotros debemos de proclamar. Ahora bien, cuando nosotros leemos estos pasajes bíblicos y dejamos de lado estas palabras introductorias de la genealogía y saltamos al resumen del verso 16, aquí Mateo explica que él descubre en el linaje de Jesús una clara división en 3 periodos. Dice Mateo que de Abraham a David, de David al cautiverio babilónico y del cautiverio a Jesús. Y él añade que cada periodo cubre 14 generaciones, el número de la perfección multiplicado por 2. Entonces dirá, bueno, pero eso está bien, excelente. Pero solamente usted estudiando un poquito estas referencias, esta narración de Mateo y yéndose a donde está en la historia de estos personajes, nos vamos a dar cuenta de que los nombres de cada columna, vamos a ponerlo como en 3 columnas, no es exactamente de 14. Un pequeño estudio nos haría sumar y pensar y decir, bueno, pero la columna central, la del medio, no tiene 14, tiene 15. Si usted lo cuenta al paso, en sus casos, pero tiene 15. Y si intentamos arreglar entonces la cuestión, suprimiendo la repetición de David y Jeconías, que aparecen ahí en la segunda columna, tampoco hay una solución exacta, porque entonces la tercera columna se quedaría solamente con 13. Entonces los números no nos dan. Pero Mateo dice que son 14. Cada grupo. Pero el problema es aún más grave cuando nosotros cotejamos las listas con las genealogías del Antiguo Testamento. Porque entonces nosotros descubrimos que en la columna central Mateo ha omitido varios nombres. Entre Jorán y Usías faltan Ocosías, Joás y Amasías. Y entre Josías y Jeconías falta Joacín. Y usted se puede encontrar, mis hermanos, con una persona estudiosa que le va a presentar eso a usted. Ahora que usted va a decir, no, yo no voy a discutir con eso. Yo creo que eso lo dijo así y ya, no voy a discutir con eso. Esa no es la actitud del creyente. Esa no es la actitud de aquel que está defendiendo las credenciales de este rey que se ha manifestado. De hecho, es casi seguro que cuando nosotros hacemos una sumatoria, faltan bastantes generaciones de cada una de las columnas. Entonces, que Mateo, por ejemplo, coincide con el libro de Ruth en las generaciones entre Fares y David, es casi imposible que Salmón y Rahab hayan sido los padres de Booz. Sin lugar a duda eran antepasados suyos más distantes, pero lo menciona como que están ahí. Y según Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1, pasaron 480 años entre el éxodo y la construcción del templo, y por lo tanto solo unos 50 años menos entre Rahab y Salomón. Y ya que aparece solamente 5 generaciones entre ellos, entonces tendríamos que suponer que la edad promedio de cada hombre al engendrar a su hijo era de unos 85, 90 años, y ya para esa época, esa no era la edad promedio de engendrar hijos. Sí se dio en Génesis al principio, pero ya para esa época no. Entonces ahí nosotros podemos suponer que debieron haber otras generaciones intermedias.
Igualmente, con respecto a la tercera columna, en la genealogía paralela de Lucas, este periodo representa 23 generaciones, mientras que Mateo solamente tiene 14. Entonces, seguramente Mateo ha omitido varios nombres. Ahora, Mateo no es tan ingenuo ni tan mal historiador como para haber cometido esas omisiones por engaño o por equivocación. La omisión es deliberada. A Mateo no le interesa tanto la cronología como la cristología. Con la división de los nombres no pretende ningún engaño, pero sí quiere comunicarnos algunas verdades espirituales acerca del Mesías. Entonces, a este respecto, la palabra todas en la frase que aparece acá en el verso 17, todas las generaciones, no debe de preocuparnos. No necesariamente significa todas las generaciones habidas en la historia, sino todas las generaciones enumeradas en la genealogía. Ahora la pregunta es: ¿por qué Mateo ha hecho estas omisiones? ¿Por qué lo ha hecho? Y para contestar a esta pregunta, nosotros necesitamos recordar ciertas costumbres de la tradición rabínica en tiempos de Mateo. Por una parte, era perfectamente aceptable omitir ciertas generaciones en las genealogías. Se podía decir, por ejemplo, que un bisabuelo había engendrado a su bisnieto sin que eso representara un malentendido en la cultura de aquel tiempo. Podía decir, por ejemplo, mi bisabuelo se llamaba Arturo. Arturo engendró a Ramón, pero ahí entonces pasó por encima mi abuelo y mi padre. Y eso era algo normal. Ahora, ¿por qué lo hacían de esta forma? Porque quería enfatizar a aquellas personas que habían tenido un papel protagónico, un papel de importancia, y si en el medio de estas genealogías o estas generaciones no había alguien que hubiese resaltado en la historia, pues entonces lo odiaban. Por otra parte, también era una costumbre, eso es lo primero, ¿verdad? Resaltar los nombres más importantes o los nombres que habían creado algún impacto positivo o negativo en la historia. Esto es lo primero. Y por otra parte, era habitual agrupar los nombres de una genealogía por números iguales. Agrupar los nombres de una genealogía, ¿con qué fin? Por números iguales. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, esta práctica tenía al menos dos causas. En primer lugar, era sencillamente una ayuda en la memorización. Cualquier escolar que está en la escuela darán fe de que no es nada agradable aprender de memoria una larga lista de nombres. Pero la tarea es más fácil cuando los nombres están agrupados con una clasificación lógica. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Tener esa forma para poder aprender, memorizar. Y en segundo lugar, se pretendía, a través de esas agrupaciones, señalar ciertos patrones que llamasen la atención a la actuación de la providencia divina en la historia. Ciertos patrones que llamasen la atención a la actuación de la providencia divina en la historia. Entonces, esto es lo que precisamente pretende Mateo. Entonces, por esa razón, las preguntas que debemos de plantearnos son las siguientes. ¿Qué criterios ha empleado para hacer su clasificación de los nombres? ¿Qué tienen en común los nombres de cada columna? ¿Y qué lecciones pueden enseñarnos acerca del Mesías? Esas tres preguntas. ¿Qué criterio ha empleado Mateo para hacer su clasificación de los nombres? En segundo lugar, ¿qué tienen en común los nombres de cada columna? Y en tercer lugar, ¿qué lecciones pueden enseñarnos acerca del Mesías? Y para contestar a esto, nosotros empezamos con los hitos históricos que Mateo subraya en el verso 17. Wendy, ¿lo puedes leer? Verso 17. ¿Cuáles son esos hitos? ¿Cuáles son los tres personajes que se mencionan allí? Abraham primero, David, la deportación a Babilonia y Jesús.
Entonces ya nosotros vimos que Abraham no solo representa el comienzo de la nación hebrea, sino también el principio de la esperanza mesiánica. Ya también vimos que David es el prototipo del Mesías, el rey por excelencia, que por esa razón esas profecías que leímos ahí, específicamente en Ezequiel, donde habla acerca de David, es una profecía que tiene que ver con Cristo, pero se le pone el nombre de David, es decir, David es el rey por excelencia, ¿verdad? Es el prototipo del Mesías del Antiguo Testamento. Y acá entonces nosotros vemos que Jesús nos es presentado como el Cristo, llamado el Cristo, en el verso 16. Entonces nos queda, Cristo, el Mesías, entonces nos queda por ver el significado del exilio babilónico. Eso sería lo último que podríamos ver acá. Hablamos de esos 4 hitos. ¿Cuáles son? Abraham, David y Cristo, ¿verdad? Y en medio acá está el exilio babilónico que no hemos hablado y vamos a hablar ahora brevemente en este tiempo. Babilonia significa muchas cosas en las Escrituras. Es la gran alternativa a Jerusalén, la ciudad de Dios. Babilonia es símbolo de la arrogancia humana, del superhombre, de todo aquello que se alza contra los legítimos derechos de Dios en la vida humana. Mientras Jerusalén es destinada a la gloria eterna, Babilonia va caminando hacia la perdición definitiva. Entonces siempre que se habla de Babilonia, está hablando de todo lo humano, todo lo terrenal, todo lo pecaminoso, todo lo diabólico, todo lo que tiene lejos a Dios. Eso es Babilonia. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, eso fue un castigo elocuente. Los judíos, por su incredulidad, por su infidelidad, habían traicionado su herencia como pueblo de Dios y se habían mostrado dignos de pertenecer a Babilonia. El exilio constituye el gran ejemplo bíblico de cómo Dios castiga a los que, profesando ser su pueblo, con sus hechos lo niegan. Ese es el castigo que viene con esos que se identifican como cristianos pero nunca han sido cristianos. Así como es la demostración de cómo de en medio de los escombros de la ruina, Él es poderoso para purificar, para levantar y conservar un pequeño remanente de creyentes fieles. Amén. En medio de toda esa maldad, de toda esa impiedad que puede simbolizar Babilonia, Dios siempre ha de levantar un remanente que le es fiel. Amén. Que llegará a la tierra prometida. Pero el exilio babilónico también significó el fin de la monarquía física. La monarquía física de esa línea real de la casa de David. Y ese es el matiz aquí que nosotros debemos de dar a esa deportación en el contexto de esta genealogía que hace referencia a Mateo. Nosotros hemos visto que Mateo presenta a Jesús como rey. Y eso no es un enfoque... ¿cómo le diría? Y es con ese enfoque monárquico como rey que él presenta esta genealogía. Entonces nosotros debemos de ver como la deportación, esta historia que hace referencia, que especifica Mateo, como el fin de la casa real física, de la descendencia de David y la espera expectante de ese Mesías que habría de venir más adelante. Y para nosotros no perder de vista ese paralelismo, Mateo introduce 2 pequeñas frases dentro de la genealogía. En primer lugar, él es llamado, verso 6, ¿cómo dice? Isaí fue padre de ¿quién? Del rey David. Del rey David. Eso es significativo. ¿Por qué es significativo? Porque ningún judío necesitaba que se le explicase que David había sido rey. Ya los judíos tenían como David el paradigma a seguir de un rey. Pero Mateo lo dice. El rey David, incluso todos los que vienen después fueron reyes también, pero Mateo no habla de ellos de reyes.
Solamente hace ese énfasis, el rey David. Entonces, ¿qué es lo que Mateo está diciendo? Es que Jesús, y no los descendientes de David, físicos, después de él, Jesús es el verdadero sucesor al trono de David. Y en segundo lugar, a fin de rematar el paralelismo, Jesús es presentado como aquel que era, verso 16, como dice, el cual nació Jesús llamado el Cristo. David es rey, Jesús es Cristo. David es rey, Jesús es el Cristo. David es rey, Jesús es el Rey de Reyes. David fue ungido por el profeta Samuel en nombre de Dios, y Jesús es el ungido de Dios directamente. No, Mateo quiere que nosotros entendamos, aquí comienza la monarquía. Por esa referencia al exilio, él quiere decirnos, cuando ellos fueron deportados a Babilonia, allí terminó la monarquía física. Aquí comienza la monarquía esperada, la monarquía profetizada, la monarquía que no tendrá fin, el rey que no tendrá fin, el rey que no tendrá fin. Eso es lo que Mateo está queriendo decir. Cuando fueron deportados, ahí terminó todo. Y siguieron viniendo generaciones, pero ninguno fue más rey. Ahora Cristo, Jesús el Cristo, Él es el Rey eterno. Él es el Rey eterno. Y es así como Mateo lo presenta para los judíos, pero para nosotros debe tener una aplicación. Para nosotros debe de tener una aplicación. Y es el hecho de que Cristo comenzó a reinar en el mismo momento en que se levantó triunfante de la tumba. Venció la muerte y los poderes eternos, los poderes de la muerte. Y ha comenzado a reinar, a gobernar. Y ha comenzado a establecer este reino a través de esta iglesia, donde el mismo Jesús dice que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra esa iglesia. Esa iglesia universal que está compuesta de todos los verdaderos creyentes que han habido en todas las épocas, desde antes de la manifestación del Cristo hasta el tiempo en que este estado de cosas termine. Ese pueblo que está creciendo, que se está extendiendo, que se está expandiendo, y del cual el Señor nos invita a nosotros a formar parte. Porque cuando hablamos de la iglesia universal, no sé si usted ha podido ver los estudios bíblicos en ocasiones anteriores, no estamos hablando de un lugar geográfico, de un edificio, no estamos hablando ni siquiera de una congregación reunida, y no estamos hablando de que dentro de esas iglesias reunidas hay pueblo de Dios que tiene a Cristo como su Rey y Señor, y hay pueblo que nunca lo ha tenido. Entonces, la invitación, mis hermanos, al conocer estas credenciales de este Rey, es que nosotros podamos, si aún no lo hemos hecho, recibirlo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro profeta. Que nosotros, si no lo hemos hecho, no desaprovechemos esta oportunidad. Porque para aquellos que no le acepten, que no le reciban, lamentablemente hay solamente una espera dura, una espera agonizante de la destrucción y el castigo eterno. Una espera agonizante de la destrucción y el castigo eterno. Pero para aquellos que han recibido a Cristo como su Señor, Salvador, como Rey, como profeta, como ungido, hay una esperanza de vida que trasciende el momento histórico en el cual nosotros podamos estar viviendo, que va más allá de este momento lleno de adversidades, de luchas, de batallas, de enfermedades, de quebrantos, de dolores. Una expectativa
gloriosa, de esa manifestación gloriosa en la cual Cristo ha de venir a buscar a los suyos. Si nosotros hemos sido partícipes de esto, tenemos una gran responsabilidad, tenemos una gran encomienda, y es de que otros también puedan escuchar y venir a formar parte de este glorioso reinado, de este glorioso reinado que nosotros podemos ver que ha de ser instaurado en su plenitud en un tiempo no muy lejano, pero que ya ha comenzado a manifestarse en nuestros corazones. Que Dios nos dé gracia para nosotros entonces acudir a Él si no lo hemos hecho, y ser fortalecidos en Él si ya lo hemos hecho, para seguir peleando la buena batalla de la fe hasta el día en que Cristo se manifieste aquí en la tierra. Estemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar recordándoles algo. Es que estos tiempos navideños, que se acostumbra a conmemorar el nacimiento de Cristo, pero que nosotros sabemos que no ocurrió en esta fecha, tenemos que aprovecharlo para hablarle a la gente acerca de que esa persona que vino a tomar forma humana hace 2000 años atrás es real, existió en la historia y vino al mundo de manera sobrenatural para traer paz a los corazones de aquellos que le reciban. Ese es nuestro mensaje y no debe de faltar en nuestros labios, en nuestras casas, en las calles, en el trabajo, en los estudios, en el resto del tiempo que nos queda aquí en la tierra. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Oremos.